Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Antes de comenzar con el análisis, os quiero recordar que todavía estáis a tiempo para obtener los bonos exclusivos para operar en BitGet, ya que el día 31 de octubre finaliza esta promoción. Además, os recuerdo que hay personas que, aunque se hayan registrado en el link, pues todavía no han cumplido los requisitos, así que recomiendo que vayáis al comentario fijado y echéis un vistazo a los requisitos para ver si los habéis cumplido, porque si no los habéis cumplido todos, pues obviamente luego no se os va a dar el bono, así que aseguraros de haber hecho todos los pasos bien. Bien, dicho esto, vamos a revisar la situación del mercado, comenzando por el SP500. Y bueno, estamos viendo en el SP500 como hoy hemos tenido un día bastante positivo. Bitcoin también ha estado bastante positivo en el día de hoy. Y bueno, en general el SP500 pues nos ha dado la confirmación de la ruptura de esta estructura que veníamos analizando en días anteriores. Os recuerdo que hace unos cuantos días, esto fue el lunes 24, teníamos aquí ya una primera ruptura de lo que fue la parte alta del rango y como veis ha necesitado casi toda la semana para venir, consolidar la ruptura y además justo en nuestro nivel operativo. Como veis, la zona está marcada a la perfección. En los 3807 teníamos nosotros, en este caso la línea, pero bueno, ya sabéis que en general es la zona. Y a partir de aquí, después de este test, ha seguido con su movimiento alcista. Entonces, en un inicio sí que hemos resuelto ya esta estructura y a partir de aquí podríamos esperar un desarrollo, en este caso con una nueva tendencia al alza. Ahora bien, para incorporarnos nosotros en este movimiento, obviamente ya no lo podemos hacer desde esta zona, desde los 3800, porque la oportunidad se dio en el momento en el que vinimos a testear y ya en el día de hoy que tuvimos la apertura además con mucha fuerza, pues ahí podríamos haber entrado ya, con lo que en general deberíamos de estar positivos ya si llegamos a coger esta oportunidad. Si no, habrá que esperar a ir analizando en próximas zonas si llegamos a ver otra estructura o si no, intentando buscar rebotes en los VWAPs para ver y valorar compras de cara a un movimiento alcista. Ahora en general esperamos que esto suba después de resolver esto, pero aquí tenemos también zonas que en el pasado fueron bastante importantes, como por ejemplo los 3900, donde tuvimos aquí varios rebotes, como veis en el pasado. Entonces son zonas de control donde ya habría que ir protegiendo, en este caso, nuestra operativa, al menos en break-even, para no ir perdiendo lo que ya hemos ganado, o por lo menos que no se vuelva una operación perdedora. Entonces, a nivel operativo, recordemos que, como os digo, en los 3900 tenemos aquí ya una zona de control. Otra zona de control podría ser perfectamente los 4100, que es donde teníamos aquí también una zona interesante en el pasado. Y bueno, en general, lo que sí que esperamos es que esto continúe al alza. Pero como os digo, a pesar de que esperemos que la dirección sea alcista después de haber consolidado esta ruptura, nosotros tenemos que ir protegiéndonos porque así es como vamos a ir llevando la gestión de riesgo en la operativa. Y bueno, por parte del SP500 no hay mucho más que comentar. De momento se quedó este gap aquí, sobre los 3600, pero bueno, precisamente como hemos tenido esa consolidación, de momento descartamos que alcancemos estos niveles, a no ser que la semana que viene veamos que no consigue romper los 3900 y a partir de aquí vuelve a intentar mantenerse por encima de los 3800 y luego igual reingresa, no sabemos, es que al final esto no somos adivinos, pero ahora mismo sí que hemos tenido nuestra consolidación, que al final a nuestra operativa eso lo que nos da es esa confianza extra en el movimiento de continuación desde aquí. Hemos tenido ruptura de la parte alta, consolidación de la ruptura y lo que esperamos es que suba. Ahora bien, ¿hasta dónde? No lo sabemos, pero nosotros obviamente en nuestras zonas de control iremos protegiendo nuestra operativa. Bien, esto por parte del SP500 y por parte de Bitcoin una situación similar, porque en el vídeo de ayer comentábamos más o menos sobre esta zona, que teníamos esta estructura inclinada y en estos últimos, iba a decir minutos, pero son horas, lo que hemos encontrado básicamente es que ha intentado perder esta zona, o sea, ha estado aquí un rato, pero como veis ha ido dejando mechitas en todos estos niveles y de hecho lo más importante es que hemos tenido aquí una vela
que es bastante típica en los movimientos de sacudida. Y como veis, vino a sacudir los mínimos anteriores y a partir de aquí reingresó en el rango, además con bastante fuerza. Después del reingreso tuvimos una muestra de fortaleza, además mirad el volumen cómo acompaña, y luego tuvimos la ruptura y posterior consolidación. Antes de seguir con el análisis, no te olvides de dejar un like y recuerda suscribirte al canal para estar atento a los próximos vídeos. La situación es muy similar que la que estábamos viendo en el SP500, pero en este caso teníamos pues quizás un poco más de inclinación en toda esta zona. Entonces, a partir de aquí esperamos lo mismo, esperamos movimientos alcistas y en este caso nuestro siguiente punto de control estaría sobre los 21.017 aproximadamente. Luego en el gráfico de 4 horas, si venimos, pues también veremos el siguiente punto de control de este, que vendrían a ser los take profits, o zonas, como os digo, para ir protegiendo la operativa y que no se vuelva una operativa perdedora. Como os digo, el primer take profit sería sobre los 21.000, el segundo sería sobre los 21.600, también tenemos otra zona sobre los 22.000, entonces bueno, tenemos estos niveles bastante interesantes de cara a valorar, pues proteger la operación. De hecho voy a poner aquí esto para ver si tenemos alguna zona interesante con algún nodo. Bueno, yo creo que más o menos son las mismas zonas, así que de momento no habría mucho más que comentar por este lado. En general, la operativa bastante bonita, tanto en lo que es el SP500, sobre todo en el SP500, es que ha ido justo a la zona donde lo estábamos esperando para a partir de aquí rebotar. Y luego en el caso de Bitcoin, a pesar de que haya tenido pues un poco más de inclinación, es bastante similar. Quizás la sacudida pues ha tardado un poquito más y ha estado como más pues por esta zona intentando perder, pero al final no. Imagino que por la presión compradora que habría en estos niveles pues no ha acabado cayendo más, quizás a buscar esta liquidez, que luego revisaremos. Esto lo vamos a ver ahora en The Kingfisher, a ver si se mantiene la liquidez por esta zona. Pero en general, pues la estructura se ha desarrollado bastante favorablemente y dejando, pues en este caso, algunas oportunidades. Además, en el caso de Bitcoin, creo que todavía, como veis, pues nos queda recorrido hasta el primer take profit. Entonces, bueno, que cada uno valore las oportunidades que hay en el mercado como vea conveniente. Bien, dicho esto, vamos a revisar los indicadores para ver también por ahí cómo está un poquito la situación. Comenzando en este caso por Bookmap. Vamos a poner por aquí la herramienta. Ya sabéis que tenéis los links a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Y en el caso de Bookmap sí que a priori vemos más zonas de ventas, porque zonas de compras tampoco estamos viendo ninguna zona fuerte, pero ventas, como veis en los 20.700 ya veíamos aquí alguna zona que consiguió detener el movimiento alcista que teníamos en estos niveles. Luego sobre los 20.700 también aquí veíamos bastante presión. En estas últimas horas sobre los 20.700 también parece que hay algunas órdenes aquí que no dejan seguir subiendo al precio. Y bueno, hasta los 21.000 tenemos algunas zonas parecidas. Entonces, bueno, veremos a ver si se detiene el movimiento en esta zona y llegamos a ver alguna reacumulación en el mapa de corto plazo, iba a decir, en un time frame de un poco más de corto plazo. Esto se podría ver si vamos al gráfico de esta manera, o sea, de la misma forma que hemos tenido una reacumulación en toda esta zona, también podríamos tener una reacumulación en estos niveles, porque al final hay diferentes fractalidades. Entonces, bueno, se podría quizás ver pues de esta forma, ¿vale? Un movimiento lateral, y esto pues podríamos llegar incluso a tener otra oportunidad de compra interesante en el corto plazo. Pero para ver esto habría que bajar pues quizás a un gráfico de 15 minutos o incluso 5 minutos, pero bueno, eso para mí ya es demasiado. Si hay alguien que haga scalping, pues bueno, pues lo puede valorar. Bien, esto era por parte de, como os decía, Bookmap. Vamos a revisar de todos modos también el Multibook. En el Multibook veíamos ayer bastantes compras sobre la zona... No, ayer no. O sí, creo que ayer ya habíamos revisado sobre alguna zona de estas algunas compras, pero es que aquí la hora está cambiada, o sea, no está bien esta hora, o al menos no está a mi hora, a mi zona horaria. Yo creo recordar que sí, que alguna zona de compras habíamos visto en el vídeo de ayer, pero bueno, da lo mismo. En general veíamos compras sobre la zona de los 20.000 y esas compras fueron las que consiguieron aguantar el precio en estos niveles. A partir de aquí esas compras ya no están, sí que es cierto que algunas están empezando a entrar ahora otra vez, pero en general pues se retiraron la mayoría de esas compras fuertes.
Lo que sí que vemos es que en los 21.000 se empiezan a formar algunas zonas de ventas. En los 21.400 también vemos ventas fuertes. Este nivel habría que tenerlo más en cuenta. Así que bueno, en general vemos ya algunas zonas de ventas importantes. Por eso precisamente os digo que las zonas de control son zonas donde podemos valorar proteger ya la operativa para no perder la posición que tenemos en este caso ganadora. Y para finalizar con el análisis de hoy vamos a lanzar los mapas de liquidaciones. Vamos a cargar, Bitfinex no, Binance. Vamos a cargar como siempre el primer mapa de medio plazo y el segundo más del corto plazo para lo que son las próximas horas. Y ahora revisando esta nueva herramienta que tenemos, estamos viendo otra vez cómo desde Bitfinex, y además esto se ve en varios gráficos, vemos por ejemplo en 1 hora, 4 horas y 12 horas, cómo predominan los longs. En general esto solo sucede en Bitfinex, porque bueno, como veis en el resto, pues quizás aquí despuntan algunos, pero es que yo veo que lo de Bitfinex es bastante curioso. Y esto habrá que estudiarlo, porque os digo que esto es una herramienta nueva y todavía pues no la tengo muy estudiada, pero sí que me parece interesante. Sobre todo porque estos últimos días hemos visto cómo en lo que es pues el gráfico de 12 horas, no sé cómo llamarlo todavía muy bien, pero bueno, en lo que tenemos aquí de 12 horas, estamos viendo como estos últimos días o están siempre en long o están siempre en short y generalmente siguen bastante bien al precio. Entonces, bueno, habrá que estudiarlo. De momento todavía no podemos sacar muchas conclusiones, pero sí que es cierto que parece ser que desde Bitfinex en general hay bastantes longs actualmente. Y bueno, en el mapa de medio plazo vemos como todavía se ve bastante liquidez por parte de los long en la misma zona que comentábamos en vídeos anteriores, desde los 19.720 hasta los 19.165. Vamos a lanzar un mapa de corto plazo y vamos a revisar también lo que son, en este caso, los CVDs. Vemos bastante distribución en general desde Binance, aquí vemos una divergencia bajista. Desde FTX también vemos algunas cuantas ventas. En general, como veis, el CVD cae mientras el precio sube. Eso es negativo, desde luego son signos de debilidad. Pero lo curioso es que Bitfinex, que estábamos viendo aquí, que la mayoría pues estaban posicionados en long, parece ser que están liderando este movimiento alcista, porque como veis, las compras que meten pues son las que al final llegan a hacer el movimiento. Entonces es muy interesante esto, parece ser que este movimiento pues lo están creando desde Bitfinex. Entonces nada, vamos a revisar el mapa de corto plazo y en el de corto plazo se ve algo similar. De hecho en el de corto plazo vemos bastante liquidez desde los 20.494 hasta los 20.450. Tenemos aquí en el corto plazo un clúster muy grande. Y luego, bueno, sobre los 20.158 también se ve un poco de liquidez. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo.